La lectura que encontramos en el verso 8 del capítulo 10 de Génesis dice: Behush Yulat et Nimrod u'ehel yod gibor va'aretz. Este verso suele traducirse de la siguiente manera: Y Hush engendró a Nimrod, y él comenzó a ser valiente en la tierra. La mención de este personaje dentro de la lectura destaca de manera excepcional, pues en instancias anteriores la escritura solamente se limita a dar los nombres de los personajes o de los descendientes de Ham, pero en esta ocasión añade detalles importantes. Al parecer, el autor bíblico interrumpe su narrativa para presentar una viñeta biográfica acerca de este personaje. Pero es importante subrayar que a pesar de los datos que se adhieren, el contenido de esta lectura es parcial para poder dar una opinión fehaciente acerca de él. A través de la lectura de este verso podemos visualizar también la enorme influencia que tiene la tradición judaica sobre la interpretación de los textos de la Torá. En general, y siguiendo un método exegético muy particular, la tradición judaica busca rellenar aquellos espacios en donde considera que la escritura hebrea carece de información, lo cual ha llevado a crear teorías que no se apegan al sentido original del texto. Analicemos el nombre de este personaje. El nombre de Nimrod aparece solamente en 4 ocasiones dentro del texto del Tanaj y solamente 2 veces dentro del texto de la Torá. Una ocasión en el libro de Crónicas y una ocasión en el profeta Micaj. Para este nombre es difícil establecer una etimología desde la perspectiva hebrea, puesto que el origen de este nombre es de procedencia extranjera y muy posiblemente se haya desarrollado dentro del círculo de la lengua caldea. De manera remarcada dentro de la tradición judaica, el nombre de Nimrod busca enlazarse con la expresión Marad, que en el idioma hebreo significa rebelión. La palabra Marad, que es rebelión, proviene de una raíz hebrea que es Mar, y esta raíz está compuesta por 2 letras hebreas, la letra Mem y la letra Rosh, en donde la conjunción de estas 2 consonantes significa agua estancada. El agua, cuando se ha estancado, suele almacenar materia en descomposición, lo que hace que llegue a heder, y entonces se dice que se ha amargado. De esta manera se puede entender que la rebelión es una actitud amarga de desobediencia a los mandamientos. Con todo esto debemos subrayar que el nombre de Nimrod no está relacionado directamente con esta raíz, pues recordemos que el nombre de Nimrod es de origen extranjero. La segunda línea que encontramos en el verso 8 dice: U'ehel yod gibor va'aretz, en donde encontramos la expresión Egel. La palabra Egel proviene de una raíz hebrea que es Hol, que significa literalmente perforar, atravesar, herir o profanar. Y en ese sentido la expresión Hu-Egel puede entenderse como él profanó. Pero como el verbo está configurado en la forma ifil, transmite la idea de punzar una superficie para iniciar una perforación, y esto puede entenderse como comenzó, de manera que la expresión Hu-Egel puede traducirse literalmente como él comenzó, de manera que la frase U'ehel li yod gibor va'aretz se traduce como él comenzó a ser un poderoso en la tierra. Más adelante podremos notar cómo se ha hecho la traducción de este pasaje a través de la visión rabínica. La lectura del verso 9 en Génesis capítulo 10 dice: Haya gibor tzayid lifnei Adonai, al ken yemar que Nimrod gibor tzayid lifnei Adonai. Y esto se puede traducir como: y él vino a ser un valiente cazador en la presencia del Eterno. Y sobre esta manera se llega a decir, como Nimrod, un valiente cazador en la presencia de Adonai. En la primera línea tenemos la palabra hebrea gibor, que proviene de una expresión hebrea que es gadar, cuya etimología nos transmite la noción de prevalecer, vencer, mantenerse en pie o salir adelante, en el sentido de prosperar. De manera que la palabra geber puede traducirse también como alguien poderoso, alguien fuerte, un guerrero, un hombre valiente o alguien que ha ganado una competencia. En este caso la expresión gibor se encuentra en forma constructa junto con la palabra sajid, de manera que la frase debe entenderse como
Gibor Zayid, en donde la palabra Zayid proviene de una raíz hebrea configurada por las letras Zadik y Dalit, cuya conjunción puede significar estar al acecho, estar oculto o cazar una presa. La siguiente expresión que encontramos en esa línea es Lifnei Adonai, en donde la palabra Lifnei puede traducirse como en la presencia de, en la cara de, con el favor de, con la supervisión de alguien o en la presencia o bajo los ojos de alguien. En algunas ocasiones la expresión Lifnei se ha traducido como en contra de, sugiriendo que Nimrod era un poderoso cazador o valiente cazador en contra del Eterno, otorgándole así una clasificación negativa a este personaje. Pero la expresión hebrea Lifnei transmite más el sentido positivo de estar bajo la supervisión de alguien. Un ejemplo de esta palabra la encontramos en el libro de Bamidbar 8:22. Ahai hem bau al vijim la avod et avodatam. Beohel moed lifnei Aaron lifnei banav. Y después de esto también vinieron los levitas para trabajar en sus labores en la tienda de la congregación, bajo la supervisión de Aarón y bajo la supervisión de sus hijos. De esta manera podemos presentar que una traducción posible de este pasaje en Génesis capítulo 10 en el verso 9 sería: este fue un valiente cazador bajo la supervisión de Adonai. Ahora analicemos la figura de este personaje a través del punto de vista de la tradición judaica. Tenemos un texto conocido como el Targum de Onkelos, que es la traducción del idioma hebreo de la Torá al arameo. El Targum de Onkelos fue escrito aproximadamente entre el 80 y el 120 de la Era Común. La lectura en el Targum de Onkelos en el verso 8 y 9 dice: Cus tuvo un hijo, Nimrod. Él empezó a ser poderoso en la tierra y fue un cazador poderoso ante Dios. Por eso se dice como Nimrod, un cazador poderoso ante Dios. En ese texto podemos notar que la expresión hebrea Lifnei se ha traducido al arameo con la palabra Kedem, que significa enfrente de o ante él. Tenemos también el testimonio del Targum conocido como el Targum de Jonathan. Este escrito apareció en la región de Israel entre el año 150 a los 150 de la Era Común. Y en este texto podemos visualizar el peso de la tradición judaica. La lectura de este pasaje en el Targum de Jonathan dice: Y Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a apoderarse del pecado y a rebelarse en contra del Eterno en la tierra. Fue un poderoso rebelde ante el Señor, por lo que se dice: desde el día en que el mundo fue creado, no hubo nadie como Nimrod, poderoso en la caza y rebelde ante el Señor. Tenemos también una lectura dentro del Targum de Jerusalén. Este escrito apareció en el año 380 en esta Era Común. En ese Targum solamente encontramos el verso 9 del capítulo 10 de Génesis. La lectura de este pasaje en el Targum dice: Era poderoso en la caza y en el pecado ante el Señor, pues era cazador de los hijos de los hombres en sus lenguas. Y les dijo: abandonen los juicios de Sem y adhieran a los juicios de Nimrod. Por esta razón se dice como Nimrod el poderoso, poderoso en la caza y en el pecado ante el Señor. Como podemos notar en estos ejemplos, mientras el tiempo transcurre y la tradición judaica evoluciona, la figura de este personaje suele tornarse más oscura. También podemos notar que el vacío narrativo del texto bíblico sobre Nimrod fue rápidamente rellenado por una rica tradición exegética, y eso lo transformó en una figura central dentro del drama humano. Dentro de la tradición del Midrash, Nimrod deja de ser un cazador ambiguo para convertirse en el arquetipo de un tirano impío y en el primer imperialista. Aquí se le atribuye la invención de la idolatría después del diluvio y se le presenta como el principal antagonista del monoteísmo que comenzara a emerger con Abraham, en donde también se narra una confrontación directa con él. Cuando Abraham no estuvo dispuesto a aceptar la idolatría, fue arrojado por Nimrod a un horno de fuego, de donde se dice que Abraham resultó ileso milagrosamente. Esta historia la podemos encontrar en el compendio llamado Midrash Rabbah.
Además de esto, la tradición también le atribuye a Nimrod la autoría de la construcción de la Torre de Babel, a pesar de que el capítulo 11 del libro de Génesis no lo menciona en absoluto. Dentro de la narrativa del Midrash, la construcción de la Torre de Babel no tenía la intención de llegar al cielo, sino vengarse de Dios por el diluvio. Como ya hemos mencionado, esos pasajes nos sirven para poder clarificar el peso que la tradición ha tenido en la exégesis de la Torá. Y esto ha sido a través de añadir interpretaciones que poco a poco se han alejado del contenido original del texto.